Advertencia, nota importante. Este audiolibro es una producción de entretenimiento y no tiene fines educativos o informativos. Estoy mejorando mis habilidades de narración y dicción, por lo que agradezco su paciencia y comprensión. 6. Gaufridi, 1610. La orden de las Ursulinas parecía ser la más tranquila de las órdenes religiosas más razonables. Estas monjas no vivían en el ocio y se ocupaban un poco de educar a las niñas. La reacción católica, que se había iniciado con una elevada ambición española de éxtasis, imposible ahora, que había construido locamente innumerables conventos de carmelitas, de bernardinas y de capuchinas, estaba ya agotado. Las muchachas que allí emparedaban para liberarse de ellas morían enseguida y con sus muertes rápidas acusaban horriblemente a la inhumanidad de sus familias. Más que las mortificaciones, las mataba el aburrimiento y la desesperación. Pasado el primer momento de fervor, la terrible enfermedad de los claustros, descrita ya en el siglo V por Casiano, el pesado aburrimiento, el aburrimiento melancólico de las fiestas y el aburrimiento blando que se pierde en indefinible languidez, las laminaba rápidamente. Otras parecían locas, furiosas, su sangre demasiado fuerte las ahogaba. Una religiosa, para morir decentemente sin dejar demasiados remordimientos a sus parientes, requería unos 10 años, término medio de vida en el claustro. Había pues que aflojar y algunos hombres de buen sentido y de experiencia comprendieron que para prolongar la vida de estas mujeres era necesario ocuparlas en alguna tarea, no dejarlas demasiado tiempo solas. San Francisco de Sales fundó así la Orden de las Salesinas, visitandinas, que debían visitar a los enfermos por parejas. César de Bus y Rumilión, que habían creado la Orden de Sacerdotes de la Doctrina, en contacto con el oratorio, fundaron lo que puede llamarse la Orden de las Hijas de la Doctrina, las Ursulinas, religiosas maestras, dirigidas por estos sacerdotes. Todo esto se realizaba bajo la elevada inspección de los obispos y en realidad era de tipo muy poco monástico. Estas monjas todavía no estaban enclaustradas. Las salesinas salían, las ursulinas recibían, por lo menos a los padres de las alumnas. Las unas y las otras estaban en contacto con el mundo y bajo órdenes de directores espirituales estimables. El resultado de todo esto fue la mediocridad. Aunque los oratorianos y los doctrinarios hayan tenido en sus órdenes personas de gran mérito, el espíritu general de la orden era sistemáticamente mediano, moderado, atento a no elevar demasiado vuelo. El fundador de la Orden de las Ursulinas, Romilión, era un hombre de edad, un protestante convertido que había pasado por todo y estaba de vuelta de todo. Creía que estas jóvenes provenzales eran ya tan sensatas como él y pensaban alimentar a sus ovejas con los magros pastos de una religión llena de oratoria, monótona y razonable. Y es por aquí que volvió a entrar el aburrimiento. Y una mañana todo salió a la luz. Gaufridi, montañés provenzal, viajero, místico, hombre de pasión y de tumultos, que llegó al convento como director espiritual de Madeleine, obtuvo un efecto distinto. Las monjas sintieron aquí una fuerza y, sin duda, por frases escapadas a la loquita enamorada, supieron que estaban frente a una potencia diabólica. Todos tuvieron miedo y más de una sintió el amor. Las imaginaciones se exaltan, las cabezas dan vuelta, 5 o 6 monjas rompen a llorar, gritan o aúllan, se sienten poseídas por el demonio. Si las Ursulinas hubieran estado enclaustradas, amarulladas, si Gaufridi hubiera sido su único director espiritual, él mismo hubiera podido ponerlas de acuerdo de una o de otra manera. Tal vez, como ocurrió en el claustro de Quesnoy en 1491, el diablo, que suele adoptar de buena gana el rostro de las personas que amamos, bajo los rasgos de Gaufridi, se hubiera convertido en amante común de todas las religiosas. O lo que ocurrió en esos claustros españoles mencionados por Llorente. Gaufridi hubiera podido convencerlas de que el sacerdote consagra
bautizas a las mujeres con quienes hace el amor y que el pecado cometido con él es una santificación. Opinión difundida en Francia, incluso en París, donde a las amantes de los frailes se les llamaba las consagradas. Gaufridi, dueño de todas estas mujeres, ¿consintió siendo fiel a Madeleine? ¿No pasó del amor al libertinaje? No se sabe. La sentencia se refiere a una religiosa que no apareció en el proceso, sino hacia el final y que afirmó haberse entregado al diablo y a Gaufridi. El convento de las Ursulinas era una casa abierta a la cual todos iban y venían. Estaba bajo la custodia de los doctrinarios, hombres honestos y celosos. El fundador mismo de la orden estaba allí, indignado y desesperado. ¡Qué desdicha para una orden naciente que en este momento prosperaba! Se extendía por toda Francia. Él deseaba la tranquilidad, el buen sentido, la calma, y ahora de pronto el delirio. Romillion hubiera querido sofocar la cosa. Secretamente hizo exorcizar a las muchachas por uno de sus sacerdotes, pero los diablos no presentaban atención a los exorcistas doctrinarios. El diablo de la rubiecita, un diablo noble, Belcebú, demonio del orgullo, no se dignó abrir las mandíbulas. Entre estas poseídas había una muchacha especial favorecida por Romillion, de unos 25 años, bien educada y alimentada en la controversia, nacida protestante, pero que, como no tenía padre ni madre, había caído en las manos de Romillion, protestante convertido como ella. Su nombre, Louise Caput, parece plebeyo. Era, como se reveló más tarde, una muchacha de inteligencia prodigiosa, de pasiones exaltadas. Añadan a esto una farsa terrible. Louise soportó durante 3 meses, además de su propia tempestad infernal, una lucha desesperada capaz de aniquilar en 8 días al hombre más fuerte. Declaró estar poseída por 3 demonios: Berrine, buen diablo católico; Ligero, un demonio del aire; Leviatán, diablo malo, razonador y protestante; en fin, otro diablo que Louise reconoció como el diablo de la impureza. Pero olvidó uno, el demonio de los celos. Louise Caput odiaba cruelmente a la chiquita, la rubia, la preferida, la orgullosa doncella noble. Esta, en un acceso, contó que había concurrido la aquelarre y que allí había sido reina, que la habían adorado, que se había entregado. Pero el príncipe. ¿Qué príncipe? Louis Gaufridi, el príncipe de los magos. Louise sintió esta revelación como una puñalada y se enfureció demasiado para dudar. Loca, creyó la loca para perderla. Su demonio fue ayudado por todos los demonios de las celosas, y todos proclamaron que Gaufridi era el rey de los brujos. El rumor se extendió por todas partes y se supo que se había realizado una gran captura, nada menos que la del sacerdote rey de los magos, el príncipe de la magia para todos los países. Esta fue la terrible diadema de hierro y de fuego que los demonios hembras le encajaron a Gaufridi. Todo el mundo perdió la cabeza, incluso el viejo Romillion. Ya por odio a Gaufridi y por temor a la Inquisición, Romillion sacó el asunto de manos del obispo y llevó a las 2 poesas, Louise y Madeleine, al convento de Saint-Beuve. El prior dominico era aquí el padre de Michaelis, inquisidor del Papa en tierra papal de Avignon, y que pretendía hacerlo para toda la Provenza. Se trataba únicamente de hacer algunos exorcismos, pero como las 2 muchachas debían acusar a Gaufridi, Michaelis había de hacerlo caer en manos de la Inquisición. Michaelis debía predicar el Adviento en Aix, delante del Parlamento, y comprendió perfectamente hasta qué punto llamaría la atención sobre su persona este caso dramático, y se apoderó de él con el apresuramiento de nuestros abogados ante un crimen dramático o a algún caso raro de carácter criminal. Lo bueno en esta clase de asuntos consistía en hacer durar el drama a lo largo del Adviento, la Navidad y la Cuaresma, y quemar en Semana Santa, en víspera del gran momento de Pascua. Michaelis se reservó para el último acto y confió la gruesa tarea de un dominico flamenco que estaba a su servicio, el doctor Domt, procedente de Lovaina,
que ya había exorcizado otras veces y que parecía enquistado en sus tonterías. Lo mejor que podía hacer el flamenco era no hacer nada. Se le dio una terrible auxiliar en Luis, un auxiliar 3 veces más celoso que la Inquisición, de un furor inagotable, de ardiente elocuencia extraña, barroca a veces, pero sobrecogedora. Una verdadera antorcha infernal. La cosa quedó reducida a un duelo entre los dos diablos, entre Luis y Madeleine. Un duelo ante el pueblo. La gente sencilla que iba en peregrinación en Saint-Beume, por ejemplo, un buen orfebre y un trapero oriundo de Troyes en Champagne, quedaron encantados al ver que el demonio de Luis castigaba tan cruelmente a los demonios y fustigaba a los magos. Esta gente lloraba de alegría y se iba dando gracias a Dios. Sin embargo, era un espectáculo terrible. Aparece así incluso en la pesada redacción del proceso verbal que hizo el flamenco. Este combate desigual. Era terrible ver a esta muchacha mayor y más fuerte, una provenzal robusta, verdadera raza de las piedras del Crau, lapidar día a día, deshacer, abrumar a su víctima, joven y casi niña, atormentada ya por su enfermedad, loca de amor y de vergüenza, en medio de la crisis de epilepsia. El tomo del flamenco, con los añadidos de Michaelis, un total de 400 páginas, es un breve extracto de las inventivas injurias y amenazas que lanzó Luis durante 5 meses y de sus sermones, pues esta muchacha predicaba sobre todas las cosas, sobre los sacramentos, sobre la próxima llegada del anticristo, sobre la fragilidad de las mujeres, etc. Después, en nombre de sus diablos, volvía a sus furores y 2 veces por día atacaba a la pequeña, sin darle respiro, sin detener un momento el atroz torrente de injurias, hasta que la otra, perdida, ya con un pie en el infierno, según ella dice, caía en convulsiones, golpeaba las baldosas con sus rodillas, con su cuerpo, con su cabeza desmayada. Es verdad que Luis era medio loca. Ninguna atleta hubiera podido sostenerla en esta larga empresa. Sus celos le daban una horrible lucidez para clavar el aguijón en todos los lugares en que podía herir el corazón de la pequeña. Todo estaba al revés. Luis, poseída por el demonio, comulgaba cuando se le daba la gana, reprendía a las personas de elevada autoridad. La venerable Catalina de Francia, priora de las Ursulinas, vino a ver esta maravilla, la interrogó y le sorprendió en flagrante delito de error, de tontería. Luis, impúdica, salió del paso contestándole en nombre de su diablo. El diablo es padre de la mentira. Un mínimo hombre de buen sentido allí presente al oír esta frase le dijo, entonces estás mintiendo. Y añadió dirigiéndose a los exorcistas, ¿por qué no hacen callar a esta mujer? Citó luego la historia de un tal Marta, una falsa poseída de París. Como respuesta hicieron comulgar a Luis delante de sus acusadores. El diablo comulga, el diablo recibe el cuerpo de Dios. El pobre hombre quedó estupefacto. Se humilló delante de la Inquisición. Ya había ido demasiado lejos y no abrió más la boca. Uno de los medios que usaba Luis para aterrar al público consistía en decir, «Veo mago entre ustedes». Cada uno temblaba. Victoriosa, desde Saint-Beume, Luis logró golpear a la misma Marcela, su exorcista flamenco, reducido al extraño papel de secretario y confidente del diablo, escribió bajo su dictado 5 cartas. Una a los capuchinos de Marsella, para que obligaran a Gaufridi a convertirse. Otra a los mismos capuchinos, para que prendieran a Gaufridi, lo agarrotaran con una estola y lo tuvieran preso en una casa que ella iba a indicar. Otras a los moderadores, a Catalina de Francia, a los sacerdotes de la doctrina que se habían declarado contra ella. En fin, esta mujer desbordada, desenfrenada, insultó a su propia superiora. Me dijiste al principio que fuera humilde y obediente. Te devuelvo el consejo. Berrín, el diablo de Luis, demonio del aire y del viento, le soplaba palabras locas y ligeras de insensato orgullo. Querían a amigos y enemigos, a la Inquisición misma.
Un día se rió de Michaelis, que se aburría predicando en Aix, en medio del desierto, mientras que todo el mundo iba a Saint-Baume a escuchar a Luis. Tú predicas, oh Michaelis, tú dices la verdad, pero avanzas poco. Y Luis, sin estudiar, alcanza y comprende la suma de la perfección. Esta alegría salvaje provenía ante todo de haber quebrado el espíritu de Madeleine. Una palabra habría logrado más que 100 sermones. Una bárbara frase. Serás quemada. 17 de diciembre. La muchachita, enloquecida, dijo a partir de entonces todo lo que Luis quiso y la apoyó ruinmente en sus acusaciones. Madeleine se humilló delante de todos. Pidió perdón a su madre, a su superior Romilión, al público, a Luis. Si hemos de creer a esta, la medrosa la llamó aparte y le suplicó que se apiadara de ella, que no la castigara demasiado. La otra, tierna como una roca, clemente como un escollo, comprendió que Madeleine le pertenecía, que podía hacer con ello lo que le diera la gana. Se apoderó entonces de ella, la rodeó, la turbó y le quitó lo poco que le quedaba de alma. Era el segundo hechizo, pero esta vez, contrariamente al caso de Gaufridi, se trataba de una posesión por terror, y la pobre criatura, aniquilada entre la vara y el látigo, fue empujada día tras día por ese sendero de exquisito dolor que consistía en acusar y asesinar al hombre que todavía amaba. Gaufridi se habría salvado si Madeleine hubiera resistido. Gaufridi habría escapado. Todos estaban en contra de Luis. El mismo Michaelis en Aix, eclipsado por ella en sus prédicas, tratado tan ligeramente, hubiera preferido detener el proceso antes que dejar el mérito de haberlo llevado a cabo. Marcela defendía a Gaufridi, pues la ciudad se había aterrado al ver avanzar hacia ella la Inquisición de Avignon, que había detenido en la ciudad misma, en Marselles. El obispo y el cabildo en especial defendían a su cura. Sostenían que en todo esto no había más que envidia entre confesores, el odio normal de los monjes contra los seglares. Los doctrinarios hubieran querido terminar con el asunto. Estaban desolados por la propagación del rumor, y algunos tan apenados que parecían dispuestos a abandonarlo todo, incluso el convento. Las damas estaban indignadas ante toda la señoría Libertad, mujer del jefe de los realistas, que había devuelto a Marsella al rey. Todas lloraban por Gaufridi y decían que solo el diablo podía acusar de esta manera a semejante cordero de Dios. Los capuchinos, a quienes Luis ordenaba imperiosamente que creyeron en sus palabras al pie de la letra, eran, como todas las órdenes de San Francisco, enemigos de los dominicos. Estaban envidiosos del renombre que estos sacaban de su poseída. La vida errante de los capuchinos, que los ponía en continuo contacto con mujeres, había provocado frecuentes procesos por malas costumbres. Los capuchinos no deseaban, por lo tanto, que se examinara de cerca la vida de los eclesiásticos. Por esto supieron de parte de Gaufridi. Por esto se pusieron de parte de Gaufridi. Los poseídos no eran tan raros que no podían encontrarse uno cuando se deseaba encontrarlo. Así los capuchinos se procuraron uno. El diablo, por influjo del cordón de San Francisco, dijo todo lo contrario de lo que decía el diablo de Santo Domingo, y los capuchinos lo escribieron en su nombre. Gaufridi no es en modo alguno mago, no se le puede prender. En Saint-Baume no se esperaba esto. Luis parecía desconcertado y solo pidió decir que aparentemente los capuchinos no habían hecho jurar a su diablo que iba a decir la verdad. Respuesta pobre, pero que fue apoyada por la temblorosa Madeleine. Esto, como un perro castigado y que aún teme que vuelvan a castigarlo, era capaz de todo, hasta de morder y de desgarrar. Fue por medio de ella que Luis murió atrozmente en esta crisis. Luis se limitó a decir que el obispo, sin saberlo, ofendía a Dios. Gritó: «¡Contra los brujos de Marsella!», sin nombrar a nadie, pero hizo pronunciar a Madeleine las palabras crueles y fatales. Una mujer que hacía 2 años había perdido a un hijo fue designada por esta como estranguladora del niño. La mujer, temiendo a las torturas, huyó o se escondió. Su marido, su padre, llorando, vinieron a Saint-Baume sin duda para conmover a los inquisidores.
Pero Madeleine nunca se hubiera atrevido a decidirse y repitió la acusación. ¿Quién podía considerarse seguro? Nadie. Desde el momento en el que el diablo se convertía en vengador de Dios, desde el momento en que bajo su dictado se escribían los nombres de aquellos que debían pasar por las llamas, todos tuvieron, de día o de noche, la pesadilla espantosa de la hoguera. Marcella, ante una audiencia semejante de parte de la Inquisición papal, debió apoyarse en el Parlamento de Aix. Desgraciadamente, Marsella sabía que no era querida en Aix. Esta, la pequeña ciudad oficial de la magistratura y de la nobleza, ha tenido siempre envidia del opulento esplendor de Marsella, esa reina del mediodía. Fue por el contrario el adversario de Marsella, el inquisidor papal, quien, para impedir la apelación de Gaufridi ante el Parlamento, recurrió primero a este. El Parlamento era un cuerpo fanático, compuesto por las gordas cabezas de los nobles enriquecidos del siglo anterior con el masacre de los valdenses. Como jueces laicos, por otra parte, se sintieron encantados de que un inquisidor papal sentara un precedente semejante, reconociendo que en el juicio a un sacerdote, en un juicio de brujería, la Inquisición solo podía proceder por intermedio de la instrucción preparatoria. Era como si los inquisidores dimitieran todas sus antiguas pretensiones. Un aspecto halagador para los parlamentarios de Aix, como lo había sido para los burdeos, fue el sentirse ellos, laicos, convertidos por la Iglesia misma en censores y reformadores de las costumbres eclesiásticas. En este proceso, en el cual todo fue extraño y milagroso, nadie se sorprendió de que un demonio furioso se convirtiera de golpe en adulador del Parlamento, en político y diplomado. Luis sedujo a los hombres del rey elogiando al rey difunto, Enrique IV. ¿Quién lo hubiera creído? Fue canonizado por el diablo. Una mañana, sin motivo, el diablo estalló en elogios de ese piadoso y santo rey que acaba de subir al cielo. Este acuerdo entre los dos antiguos enemigos, el Parlamento y la Inquisición ya segura del brazo secular, de los soldados y del verdugo, el envío de una comisión parlamentaria a Sambún para examinar a los poseídos, escuchar sus declaraciones, sus acusaciones y preparar las listas. Esto era algo verdaderamente aterrador. Luis, sin consideraciones, se refirió a los capuchinos como defensores de Gaufridi y anunció que serían temporalmente castigados, en sus cuerpos y también en su carne. Los pobres padres quedaron aterrados, y el diablo de ellos no abrió más la boca. Se dirigieron al obispo y le dijeron que, en efecto, no se podía rehusar a las representaciones de Gaufridi en San Bum, haciendo acto de obediencia, pero que después de esto el obispo y el cabildo lo iban a reclamar y lo iban a poner bajo la protección de la justicia episcopal. Se había calculado, sin duda, que las dos muchachas iban a turbarse en presencia del hombre amado y que la terrible Luis iba a ser sacudida por los reclamos de su corazón. Este corazón, en efecto, se despertó ante la presencia del culpable. La furiosa tuvo al parecer un momento de entendimiento, no nada más ardiente que su plegaria para que Dios salvara a quien ella ha condenado. Gran Dios, te ofrezco todos los sacrificios que te han sido ofrecidos desde el origen del mundo y que te ofrecerán hasta el fin de los tiempos. Todo por Luis. Te ofrezco la plegaria de todos los santos, todos los éxtasis de los ángeles, todo por Luis. Quisiera que hubiera más almas para que la obligación fuera mayor. Todo por Luis. Pater de coelis, du miser, Ludovici, Fili redemptor mundi de miser Ludovici, etc. Vana piedad, funesta por otra parte. Ella quería que el acusado no se endureciera, se reconociera culpable, en cuyo caso iba a ser quemado, según nuestra jurisprudencia. Luis, por otra parte, estaba agotada, no podía más. El inquisidor Michaelis, humillado de haber vencido por ella,
Irritado contra el exorcista flamenco que se había subordinado a la muchacha y había dejado de ver todos los secretos resortes de la tragedia, Michaelis venía justamente para quebrar a Luis y sustituirla por Madeleine, si se podía, en este drama popular. La idea no era torpe y revela cierto conocimiento de la escena. El invierno y el adviento habían sido colmados por la terrible divina, la furia vacante. En una estación más dulce, en la primavera de Provenza, en la cuaresma, debía figurar un personaje más conmovedor, un demonio femenino, metido dentro de una muchachita enferma, una rubia tímida. La doncella pertenecía además a una familia distinguida. La nobleza se interesaba en el caso y también en el Parlamento de Provenza. Michaelis dejó de escuchar a su flamenco al hombre de Luis. Cuando éste quiso entrar en el consejo de los parlamentarios, le cerró la puerta. Un capuchino que había acudido también ante una palabra de Luis gritó: «¡Silencio, diablo maldito!». Gaufridi, entre tanto, había llegado a Sambon, donde no hacía buena figura. Hombre inteligente, pero débil y culpable. Presentía demasiado el fin de la tragedia popular y en medio de la cruel catástrofe se sentía abandonado, traicionado por la niña que había amado. Él mismo se entregó y cuando lo enfrentaron a Luis, este pareció como un juez, uno de esos antiguos jueces de iglesia, escolásticos, crueles y sutiles. Luis lo interrogó sobre asuntos de doctrina y todo. Gaufridi contestó sí, concediéndole lo más dudoso, por ejemplo, que el diablo puede ser creído bajo la palabra y juramento. Esto no duró que 8 días, del 1 al 8 de enero. El clero de Marsella reclamó a Gaufridi. Sus amigos los capuchinos dijeron que lo habían visitado en su celda y que no habían encontrado ahí nada de mágico. 4 canónigos de Marsella se presentaron con autorización para detenerlo y lo llevaron a su casa. Gaufridi había caído muy bajo, pero sus adversarios no estaban muy alto. Entre los 2 inquisidores, Michaelis y el flamenco, reinaba una vergonzosa discordia. La parcialidad del segundo, por Luis, y del primero, por Madeleine, sobrepasó las palabras y llegó a los hechos. Había un caso de acusaciones, de sermones, de revelaciones que el diablo había dictado por boca de Luis y el flamenco, que todo lo había escrito. Sostenía que todo era palabra de Dios y temía que alguien lo removiera. Reconocía su desconfianza por su jefe Michaelis. Temía que éste, por favorecer a Madeleine, alterara los papeles para perder a Luis. Los defendió tanto como pudo. Se encerró en su cuarto y sostuvo ahí un asedio. Michaelis, que tenía de su parte a los parlamentarios, solo pudo apoderarse del manuscrito invocando el nombre del rey y echando la puerta abajo. Luis, que no temía a nada, quería enfrentar al rey con el papa. El flamenco apeló al legado contra su jefe Michaelis en Avignon, pero la prudente corte papal quedó aterrada del escándalo. Un inquisidor acusaba al otro inquisidor y no apoyó al flamenco, que no tuvo más remedio que someterse. Michaelis, para hacerlo callar, le devolvió los papeles. Los papeles de Michaelis, que constituyen un segundo proceso verbal muy chato y en modo alguno comparable del otro, no se ocupaban más que de Madeleine. Le tocaban la música para calmarla. En ellos se notaba cuidadosamente si la muchacha come o no come. En verdad se ocupan demasiado de ella y frecuentemente de manera poco edificante. Se le hacía extrañas preguntas sobre el mago, sobre los lugares de su cuerpo que podría tener la marca del diablo. La muchacha fue examinada, aunque ya había sido examinada en Aix por los médicos y cirujanos del Parlamento. Michaelis, por exceso de celo, la visita en Sambon y específica observaciones. No se llamó a ninguna matrona. Los jueces laicos y monjes, reconciliados y no temiendo ya la mutua vigilancia, se transmitieron al parecer este desprecio de las formalidades. Tenía un juez en Luis. La audaz muchacha estigmatizó estas indecentes con un hierro candente. Los tragados por el diablo no hicieron tanto mal como estos. Sodoma, nunca se ha dicho algo semejante de ti. También dijo: Madeleine se ha entregado a la impureza.
Esto era, en efecto, lo más triste. La pobre loca, por una ciega alegría de vivir, de no ser quemada, o por el sentimiento confuso de que era ella quien impresionaba a los jueces, cantó y bailó a veces con una libertad vergonzosa, impúdica y provocadora. El sacerdote de la doctrina, el viejo Romilión, tuvo vergüenza por su Ursulina. Chocado de ver a aquellos hombres admirar los largos cabellos de la muchacha, dijo que era necesario cortarlos, quitarle esa vanidad. Madeleine era obediente y dulce en sus buenos momentos. Querían convertirla en otra Louise, pero los diablos de Madeleine eran vanidosos, enamorados, no elocuentes y furiosos como los de Louise. Cuando se los quiso hacer predicar, no dijeron más que banalidades. Micaeli se vio obligado a representar solo su papel, el inquisidor en jefe, que debía sobrepasar de lejos a su subordinado flamenco. Aseguró haber sacado de aquel cuerpecito un ejército de 6.660 diablos. Solo quedaba un centenar. Para convencer mejor al público, le hizo vomitar el hechizo que según él había tragado la muchacha, y se lo sacó de la boca junto con una materia gelatinosa. ¿Quién podía dudar ante una prueba semejante? El auditorio quedó estupefacto y convencido. Madeleine estaba en camino de curación. El obstáculo para curarse era ella misma. A cada momento decía cosas imprudentes que podían irritar los celos de sus jueces y hacerles perder la paciencia. Reconocía que todo objeto aludía a Gaufridi, que creía verlo en todas partes. No ocultó sus sueños eróticos. Esta noche, dijo, estuve en el Sabbat. Los magos adoraban mi estatua dorada. Cada uno de ellos, para honrarla, le ofrecían sangre, pinchándose la mano con una lanceta. Él estaba ahí, de rodillas con la cuerda al cuello, suplicándome que hoy volviera a él y no lo traicionara. Yo resistí. Entonces él dijo, ¿hay aquí alguien que quiera morir por ella? Yo, dijo un joven, y el mago lo inmoló. En otro momento, Madeleine veía a Gaufridi que le pedía solo uno de sus hermosos cabellos rubios, y como yo rehusé, él dijo, por lo menos la mitad de un cabello. Ella aseguraba, sin embargo, que resistía siempre, pero una vez que la puerta estaba abierta, nuestra convertida corrió a todo lo que daba para reunirse a Gaufridi. Volvieron a prenderla, o por lo menos prendieron su cuerpo. Pero ¿y el alma? Micaelis no sabía cómo volver a conquistarla. Felizmente vio el anillo mágico, se lo quitó, lo rompió, lo destruyó, lo quemó, imaginando que la obstinación de una persona tan dulce provenía de brujos invisibles que se introducían en su cuarto. Puso ahí de custodia a un soldado bien sólido con una espada que golpeaba por todos lados y hacía pedazos seres invisibles. Pero la mejor medicina para convertir a Madeleine fue la muerte de Gaufridi. El 5 de febrero el inquisidor fue a predicar la cuaresma en Aix, vio a los jueces y los animó. El parlamento, dócil ante su empuje, envió gente a Marsella a aprender el imprudente que, viéndose apoyado por el obispo, por el cabildo y los capuchinos, por todo el mundo, había creído que no se atreverían a tocarlo. Madeleine por un lado, Gaufridi por el otro, llegaron a Aix. Ella estaba tan agitada que se vieron obligados a atarla. Su turbación era aterradora y ya nadie estaba seguro de nada. Se inventó entonces un medio audaz para esta muchacha tan enferma: suscitar uno de sus terrores que provocan convulsiones y a veces matan a las mujeres. Un vicario general de arzobispado dijo que existía en palacio un negro y estrecho osario de esos que en España llamaban pudrideros, como se puede ver en el Escorial. Antiguamente se consumían allí las osamentas de muertos desconocidos. Metieron en ese antro sepulcral a la temblorosa muchacha. Se le exorcizó, aplicándole al rostro los helados huesos. Madeleine no murió de miedo, pero a partir de ese momento quedó en discreción de los jueces, que obtuvieron lo que deseaban: la muerte de la conciencia, la extinción de lo que en ella quedaba de sentido moral y de voluntad. Madeleine se convirtió en un instrumento dócil,
capaz de hacer todo lo que se quería de ella, adulador que buscaba adivinar lo que gustaba a sus amos. Le señalaron unos hugonotes y los injurió. Se la puso delante de Gaufridi y recitó de memoria los cargos de la acusación mejor que los agentes del rey, y esto no le impidió enfurecerse cuando la llevaban a la iglesia, amotinar al pueblo contra Gaufridi y hacer blasfemar a su diablo en nombre del mago. Belcebú decía por su boca: «Renuncia a Dios en nombre de Gaufridi, renuncia a Dios», etc. Y en el momento de la elevación: «Que caiga sobre mí la sangre del justo de parte de Gaufridi». Horrible comunidad. Este diablo a dos condenaba al uno por las palabras de la otra. Todo lo que Madeleine decía le era imputado a Gaufridi. La muchedumbre aterrada tendría prisa por ver arder al blasfemador mudo, cuya impiedad lo ruborizaba por boca de aquella muchacha. Los exorcistas le hicieron una pregunta cruel, pregunta a la cual ellos mismos hubieran podido contestar mejor. «¿Por qué, Belcebú, hablas tan mal de tu gran amigo?» Madeleine respondió con estas palabras terribles: «Si hay traidores entre los hombres, ¿por qué no puedo hacerlo entre los demonios? Cuando estoy con Gaufridi le pertenezco para hacer todo lo que quiera, y cuando usted me obliga lo traiciono y me burlo de él». Pero Madeleine no mantuvo esa execrable burla. Aunque el demonio del miedo y del servilismo parecía haberle invadido, había todavía en ella lugar para la desesperación. Ya no podía tomar el más leve alimento. Y aquellas gentes que desde hace 5 meses la experimentaban con exorcismo, que pretendían haber sacado de su cuerpo 6 o 7 mil diablos, se vieron obligados a reconocer que la muchacha solo deseaba morir y buscaba ávidamente todos los medios de suicidarse. Solo le faltaba el coraje. Una vez se hirió con una lanceta, pero no tuvo fuerza para apretar. Otra se apoderó de un cuchillo y cuando se lo quitaron, intentó estrangularse. Se clavaba agujas. Intentó en un acceso de locura meterse por la oreja un alfiler largo dentro de la cabeza. ¿Qué pasó con Gaufridi? El inquisidor, que habla tanto de los dos muchachos, no dice casi nada de él. Pasa sobre Gaufridi como se pasa sobre el fuego. Lo poco que dice es muy extraño. Cuenta que le vendaron los ojos mientras que, con agujas, buscaban en todo su cuerpo el lugar insensible que se revelaba del diablo. Cuando le quitaron la venda, con sorpresa y horror, se enteró que 3 veces le habían clavado la aguja sin que le sintiera. Por lo tanto, 3 veces estaba marcada con el signo del infierno. Y el inquisidor añade: «Si estuviéramos en Avignon, este hombre sería quemado mañana». Gaufridi se sintió perdido y no se defendió más. Intentó averiguar solamente si algunos enemigos de los dominicos no podrían salvarle la vida. Dijo que quería confesarse con los oratorianos, pero esta nueva orden, que hubiera podido llamarse el justo medio del catolicismo, era demasiado fría y correcta para tomar en manos en un asunto semejante, por otra parte tan avanzado y desesperado. Gaufridi se volvió entonces a los monjes mendicantes, se confesó a los capuchinos, reconoció todo y más que la verdad para comparar la vida con la vergüenza. En España seguramente hubiera sido soltado, mediante una penitencia en algún convento, pero nuestros parlamentos eran más severos. Querían demostrar la pureza superior de la jurisdicción laica. Los capuchinos, poco seguros ellos mismos en lo referente al artículo de las costumbres, no eran gente capaz de atraer la tormenta sobre sí. Rodearon a Gaufridi, lo guardaron, lo consolaron día y noche, pero solamente para que se confesara mago, y que como la magia era la principal acusación contra él, pasaron a segundo plano los dotes de seductor de un director espiritual, cosa que comprometía al clero. Así sus amigos los capuchinos, por medio de obsesión, caricias y ternuras, sacaron de Gaufridi la confesión mortal, que según ellos debía salvar su alma, pero que seguramente entregaba su cuerpo a la hoguera. Perdido el hombre, se terminó con las muchachas a quienes se iba a quemar. Todo fue una farsa. En una gran asamblea del clero y del parlamento se hizo compadecer a Madeleine, y hablándole,
se ordenó a su diablo, Beelzebú, que abandonara el cuerpo o que, de lo contrario, expusiera las razones que tenía para no hacerlo. Beelzebú se guardó muy bien de hacerlo y partió vergonzosamente. Después se hizo comparecer a Luis con su diablo berrín, pero antes de expulsar a un espíritu tan amigo de la iglesia, los monjes proporcionaron a los parlamentarios nuevos en estas cosas una prueba de la habilidad de este diablo, haciéndole ejecutar una curiosa pantomima. ¿Cómo hacen los serafines, los querubines, los troncos ante Dios? Es difícil contestar, dijo Luis, porque no tienen cuerpo. Pero cuando le repitieron la orden, hizo un esfuerzo por obedecer, imitando el vuelo de los unos, el ardiente deseo de los otros. En fin, realizó gestos de adoración, prosternándose delante de los jueces, echándose tierra con la cabeza en el suelo. Se vio entonces aquella famosa Luis, tan orgullosa y tan indomable, besar el suelo humillada, con los brazos en cruz, pegada a la tierra. Exhibición singular, frívola, indecente, con la cual se le hizo expiar su terrible éxito popular. Luis conquistó a la asamblea lanzando una cruel puñalada contra Gaufridi, que estaba ahí, agarrotado. «Ahora», le dijeron, «¿dónde está Beelzebú, el diablo que salió de Madeleine? Lo veo claramente. Se asoma por la oreja de Gaufridi. ¿No es esto bastante vergonzoso y horrendo? Quedaría aún por saber qué dijo el pobre desdichado durante la tortura. Aplicaron a Gaufridi la tortura ordinaria y la tortura extraordinaria. Lo que debe haber dicho esclarecería, sin duda alguna, la curiosa historia de los conventos de mujeres. Los parlamentarios recogieron ávidamente sus declaraciones como armas que podrían servirles algún día, pero las guardaron bajo el secreto del tribunal. El inquisidor Michaelis, muy atacado por el público por una animosidad que se parecía mucho a los celos, fue llamado por su orden que reunía en París y no pudo así ver el suplicio de Gaufridi, quemado vivo en Aix, 4 días después, 30 de abril de 1611. La reputación de los dominicos, lastimada por este proceso, no se levantó precisamente con otro asunto de posesión que arreglaron en Beauvais, noviembre, de manera de obtener aquí todos los honores de la guerra. Este proceso fue impreso en París. Como se había reprobado al diablo de Luis su ignorancia de latín, la nueva posesa, Denise Lacaille, parloteaba algunas palabras en este idioma. Los dominicos hicieron con ella mucho ruido, la llevaron varias veces en procesión, la pasearon desde Beauvais hasta Notre-Dame-en-Lys. Pero el asunto siguió frío. Este peregrinaje a la picardía no logró el efecto dramático. Los terrores de Saint-Beuve, Denise Lacaille, con su latín, no tenía la ardiente elocuencia de la monja provenzal, ni su furor ni su entusiasmo. En conjunto no se logró más que divertir a los hugonotes. ¿Qué fue de las dos rivales, de Madeleine y de Luis? La primera, o por lo menos su sombra, fue guardada en tierra papal, de miedo a que se le hiciera hablar sobre el fúnebre asunto. No le mostraron al público más que como ejemplo de penitencia. La mandaron después a cortar madera con unas pobres mujeres, madera que se vendía para obtener limosnas. Sus padres, humillados, la habían repudiado y abandonado. En cuanto a Luis, había dicho durante el proceso: «No me glorificaré, al terminar el juicio moriré». Pero esto no sucedió. Luis no murió. Mató una vez más. El diablo asesino que vivía en ella estaba más furioso que nunca. Declaró ante los inquisidores y dio nombres, apellidos y apodos de todos aquellos a quienes suponía afiliados a la magia. Entre otros, una pobre muchacha llamada Honore, ciega de los 2 ojos, que fue quemada viva. «Roguemos a Dios», dice finalmente Michaelis, «que todo esto redunde en su gloria y
en la de la iglesia.